Muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven por este medio. Una vez más, para nosotros, como siempre digo, es un privilegio que Dios nos concede, es el poder llegar a ustedes para exponer la palabra de Dios. En esta tarde quería insistir en exponer la palabra bajo el mismo perfil que venimos predicando acerca de la deidad de Jesucristo. ¿Sabe? Una de las cosas que yo siempre quiero aclarar es que, mire, nadie, absolutamente nadie puede conocer a Cristo a menos que el Dios eterno ya desde antes de la fundación del mundo lo haya apartado para tal propósito. No hay otra forma. Como dijo Pablo, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Por eso él dijo a Moisés: tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Eso es términos totalmente, divinamente absolutos. No hay forma de contradecirlo, no hay forma de cuestionarlo. Es Dios. Y una de las preguntas que uno se hace: ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Realmente nunca encontraríamos una razón por la que uno pueda justificar el hecho de estar aquí predicando. Como leí ayer en Efesios capítulo 1, este pasaje de estos versículos del 3 al 6 son los que de alguna manera pudieran darle una luz, ¿verdad?, a nuestra pregunta de por qué estamos aquí. Bueno, aquí hay una explicación y espero que sea tan edificante como ha sido a mi vida, la sea para ustedes. Pablo escribe así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sabe? Cuando yo estaba tratando de digerir, de masticar, de discernir esta palabra santa que Dios nos dio, tuve que conjugarla y leerla en la primera persona del singular. Bendito el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, que me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según me escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuese santo y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndome predestinado para ser adoptado hijo suyo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual me hizo acepto en el amado. Aquí vemos que realmente el móvil que muestra, que esboza este pasaje, es el amor, según el puro afecto de su voluntad. O sea, es decisión suya. Dice, según nos escogió en Él. Hay quienes dicen que el universo, la Tierra, tiene 4.500 millones de años. Bueno, desde antes de más de 4.500 millones de años hace que Dios ya nos había escogido por el puro afecto de su voluntad. Ojo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, como hoy día lo somos, santos y sin mancha delante de Él, ¿verdad? Para ser adoptados hijos suyos, para que la gente pueda dar alabanzas a Dios por esa gracia con la cual nos hizo aceptos en Jesucristo. Este es un pasaje para mí lleno de verdad, lleno de toda verdad de Dios. Así que una de las cosas que yo quisiera de alguna manera que Dios me use para desmontar en lo que muchos cristianos
o muchos creyentes dicen tener como una verdad. Esto es para mí muy delicado, pero ciertamente no me tiembla el pulso a la hora de hablar acerca de esto. ¿Por qué? Porque es necesario decir la verdad. En momentos quizás a alguno le cueste entenderlo, pero no se vaya de bruces de una, sino acepte la palabra, estúdiela, cuestiónela, léala con juicio crítico y después tome conclusión sobre ella. Vamos a leer una de las cosas que es importante, es tres cositas. Uno, primero, que Jesús nunca es hijo de Dios. ¿Me está oyendo? Sí. Nunca es hijo de Dios. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es coautor o el arquitecto, el artífice de todo lo creado, porque dice Juan, todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Todo fue hecho por Él. Entonces, la condición de hijo la vamos a entender cuando leamos este pasaje, como otros, y vamos a buscar Lucas capítulo 1 del 26 al 35. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está una de las verdades que debemos mostrarlas abiertamente a las iglesias. Será llamado, es un título, será llamado, porque antes, si leemos bien, dice, su nombre será, ese es Jesús, Dios salva. Pero será llamado Hijo del Altísimo y será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Por una condición que el mismo texto muestra, el santo ser. Porque hay algo intrínseco en el ser de Cristo, es la santidad. La naturaleza de Dios es santa. La naturaleza de Dios es santa. Por eso el santo ser, Él no va a ser santo, no, Él es santo. Y ese ser santo que concebirá tu vientre, por esa vida santa, por esa palabra santa, por toda la santidad de su vida, será llamado Hijo de Dios. Porque mostrará exactamente todas las virtudes que en Dios hay. Todas. Por eso Pablo dijo, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de las virtudes de Dios, todas están en Él. O sea, Él viene a ser entonces la imagen tangible, la imagen visible del Dios invisible. ¿Por qué? Porque Él viene a mostrar en su carne, en su condición de carne, de encapsulado en una carne, todas las virtudes que existen solo en Dios. Por eso es que nosotros tenemos que entender, por ejemplo, por eso el apóstol Juan
mostró en todos los pasajes donde él habla acerca de Cristo como hijo, siempre usó la palabra en griego huios. ¿Por qué? Porque él es el modelo de hijo que Dios vino a mostrarnos a cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pedro dijo, porque ejemplo os ha sido dado para que sigáis sus pisadas. Otro aspecto que no solamente habla del carácter, y esto es importante, hermano, el carácter de Cristo es la esencia, el carácter del Padre. Por eso cuando él dice en Juan 14:10, no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, él hace las obras. El segundo punto que quisiera tocar es el aspecto de ser unigénito. Unigénito es monogenes en griego, que dice de un solo modelo, de un solo tipo. Mono, uno, genes, tipo, de un solo tipo. ¿Qué pasa? Él es único. Por eso es que no hay otro como Jesús. ¿Por qué? Porque resulta que María dijo, ¿cómo me va a pasar esto si no conozco varón? O sea, nunca he tenido la intimidad con un hombre, soy una doncella. ¿Cómo voy a saber que voy a concebir un vientre? Entonces el ángel le dijo, mira María, no te preocupes, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y el santo ser que concebirá será llamado Hijo de Dios. Entonces es una obra de Dios, de tal manera que el factor Y no está ahí de hombre, sino de Dios. Y Dios hizo fecundar aquel óvulo para que se concibiese la vida más preciosa que jamás haya podido existir sobre la tierra, la vida de Jesús. Entonces, nosotros tenemos que concluir en ese sentido, es totalmente el unigénito. ¿Por qué? Porque no hay otro donde se conjugue o donde se defina lo que se define como la unión hipostática. Totalmente hombre, totalmente Dios. Dios manifestándose en un cuerpo humano que tiene sangre, nervios, que llora, que tiene hambre, que tiene sueño. Pero él, a mí me encanta el pasaje de Filipenses, porque en Filipenses él dijo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria. La gloria que con la que coexistía con el Padre en la eternidad. Él se despojó para hacerse hombre, pero estando en la condición de hombre tenía una conciencia plena de quién era él. Lo que pasa es que estaba fungiendo, haciendo el trabajo que tenía que hacer como el cordero provisto por Dios para el sacrificio y la expiación por nuestros pecados. Es algo hermoso. Por eso no hay en la historia de la humanidad una muestra de amor como esta. No hay. No solamente el de dar su vida por esto, sino el alcance de dar su vida por ello. El alcance que Dios vio con agrado su sacrificio y que nosotros ahora podamos decir gracias a Dios por Jesucristo. Por eso es el unigénito. Mire, lo mismo pasó con Abraham y Sara. Sara es una mujer de 65 años. Sara es una mujer que era estéril y ya era una señora mayor, es decir, yo no puedo tener hijos. Ya ha pasado el periodo de las damas cada mes, el periodo menstrual. Ya yo no puedo tener hijos. Soy estéril. Y que Dios le diga que va a tener un hijo. Bueno, si quizás lo tuviese a los 65 todavía, pero ¿sabe a qué edad parió Sara? A los 90, 25 años. Y concibió a esa edad y parió a los 90. Igualmente, Abraham tenía 75 y a los 100 años tuvo Isaac. Ahora, ella no tuvo más hijos con Abraham, solamente Isaac. Por eso es que cuando Dios le pidió el sacrificio, ¿verdad? Allá en Hebreos 17, 11, 17. Dice, por la fe Abraham,
cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa. Ofrecía su unigénito, porque él no tuvo otras señoras, otras mujeres con él, sus esposas, pero Sara tuvo un solo hijo y fue Abraham, y él era el primogénito. Así que Jesús es el primogénito, el unigénito, perdón, de toda la creación. Y el tercer punto es que él es el primogénito. Colosenses 1, 15 al 18 podemos leerlo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Qué hermoso pasaje. Primero, dice que es hijo porque mostraba exactamente en la condición de hombre toda la naturaleza, la sustancia de Dios a través de su vida. No porque haya sido creado por Dios como hijo, sino que como Dios coexistía con Dios en la misma condición. Por eso acuérdense que él le dijo allá en Juan 17:4, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vivían en gloria. Para poder vivir en una gloria tenían que tener la misma condición. Y por eso Juan dijo, el logos prostonteo, o sea, estaba diciendo la palabra o el verbo estaba frente, cara a cara con Dios. Es un mensaje sumamente profundo, hablando de la plena identidad de Cristo con el Padre. Este pasaje que nosotros mostramos para desmontar eso de que es hijo, relegándole una condición más baja. Él es Dios. Segundo, él es unigénito, porque no hay otro como él. Él es único. Y tercero, él es primogénito, porque en todo tiene que tener la preeminencia. ¿Sabe? Él como creador tiene que tener el primer lugar. Como Salvador, tiene que tener el primer lugar. Por eso la palabra de Dios dice, y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ahora, ¿por qué dice todas estas cosas, pastor? ¿Por qué es necesario, amado mío, que tomemos las armas de la palabra de Dios para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de nuestra esperanza? Porque nuestra esperanza es una esperanza viva por la resurrección de Cristo entre los muertos. Entonces nosotros, cuando alguien nos pregunte, tenemos que tener fundamento bíblico para responder. No se tardaron. ¿Se acuerdan cuando él estaba en vida y le dijeron que tenía demonios, que era samaritano, que era un hereje, que era un blasfemo, le dijeron cualquier cantidad de cosas? Para que se cumpliese aquello que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Es así? Ahora, fíjense esto, para terminar, en 1 de Juan capítulo 4, versos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, perdón. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Desde el siglo IV, el 318 aproximadamente después de Cristo, se levantó una doctrina que hablaba de que Jesucristo
era hijo creado por Dios antes que el mundo fuese creado. Y claro, por Jesucristo fueron creadas todas las cosas, pero él fue creado por Dios. Esto se llama arrianismo, de Arrio, un obispo de Oriente Medio. Pero, ¿sabe? Esto nunca podemos tomarlo nosotros como una teología cristiana. Eso es una teología anticristiana, herética. Cualquier doctrina que degrade, así sea directa o indirectamente, así sea minúscula o mayoritariamente, la persona de Cristo como Dios, es una herejía. Y tenemos que rechazarlo. No reciba a nadie a su casa que venga con esta doctrina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser fuertes en esto. Cristo es Dios. No solamente los arrianos que causaban división dentro del incipiente crecimiento de la iglesia después de que el emperador Constantino lo estableció como religión del imperio romano, el más grande de la época. Sino luego llegaron los socinianos, que junto con los unitarios hablaban de que solamente había Dios y que los demás no existían. Con los demás no, en ese tiempo no se hablaba del Espíritu Santo. De ellos descendieron, tanto de los arrianos como de estos descendieron los testigos de Jehová, los docecistas, que eran los que hablaban que Dios jamás se podía manifestar en un cuerpo de pecado porque Él es santo. Precisamente ahí es donde está la grandeza de Él. No solamente es como colocar un solo punto, pero ahí es donde está la grandeza de Dios, que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios. Porque si la condición era hacerse carne, él estaba dispuesto a hacerse carne. Si la condición era hacerse siervo, él estaba dispuesto a hacerse siervo y fue siervo. Si la condición fuera ser obediente hasta la muerte, él estaba dispuesto a morir. Y si la forma de morir era la cruz, él estaba dispuesto a ir al Calvario por nosotros. Esa es la grandeza de su obra. Por eso nosotros tenemos que ser claros en esto, en contra de los gnósticos, de los mormones, de los testigos de Jehová, de todas estas. Cualquiera que hable algo diferente a la palabra, a la sana doctrina, nosotros no podemos aceptarlo. Tenemos que ponernos, y le voy a decir una cosa, ahora con la inteligencia artificial, porque esto es algo de la ciencia del mal, del bien y del mal. Unos lo usan para bien, otros lo usan para mal. Y yo sé que el enemigo va a querer tomar ventaja sobre estas cosas y tratar dice que habrán señales en el cielo y muchos serán engañados. Yo quiero levantar mi voz y decirle, no se deje engañar ni se deje mover por nadie de la doctrina fundamental del evangelio. La doctrina que vinieron a cantar los ángeles a los pastores. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo es el Mesías, el ungido de Dios. Dios manifestado en carne. A Él tenemos que seguir y a Él tenemos que defender donde quiera, cueste lo que cueste, así sea nuestra propia vida. Que el Señor le bendiga donde quiera que está y que sirva de edificación esta meditación para usted.